Hola a todos, sean ustedes bienvenidos a esta clase introductoria, una clase previa antes de iniciar su carrera en ciberseguridad en Talented. Mi nombre es Melvin González. Esta es una clase única, sin requisitos previos, más que solo haberse inscrito para la carrera de ciberseguridad en Talented. Aquí un poco sobre mí como instructor. Soy tecnólogo egresado del ITLA en redes de la información, con más de 10 años de experiencia, habiendo ocupado diferentes cargos o posiciones dentro de diferentes instituciones en el área de la tecnología, instituciones como el MINER, Devel Group, CCD, Refidonza, entre otras empresas. De las certificaciones vigentes que poseo ahora mismo, las más relevantes, tenemos lo que es Fortinet Certified Security Specialist, en sus versiones de Cloud Security, Secure Networking, Security Operations, así también de ISQuare o ISC2 como es conocido, Certified in Cyber Security o CC. Dentro de mis áreas de interés tenemos lo que es el Blue Team en la parte de ciberseguridad, por igual el Purple Team en la parte de estrategia de ciberseguridad y la parte de redes. Son mis pasiones. Dentro de lo que ustedes van a estar viendo durante toda la carrera de ciberseguridad en Talendy, el primer mes van a tener la clase o la materia de fundamentos de ciberseguridad. Le va a tener una introducción breve o una introducción a todos los conceptos claves como tipos de amenaza, actores maliciosos, principios de seguridad como la triada, confidencialidad, integridad, disponibilidad, la CIA. ¿Verdad? El segundo mes pasan a la parte de redes, comunicaciones seguras, arquitectura de redes, protocolos VPN, otros protocolos, puertos, cifrado en tránsito, medidas para proteger la infraestructura de red. El tercer mes pasan a la gestión de vulnerabilidades y evaluación de riesgos, pudiendo identificar y analizar vulnerabilidades con herramientas de escaneo, pudiendo clasificar así los riesgos, utilizando metodologías como el CVSS y OWASP. El cuarto mes, la materia de seguridad en sistemas operativos, Windows y Linux, el hardening o endurecimiento de los sistemas operativos, permisos, auditoría, herramientas para proteger los sistemas operativos más utilizados, demás. Así pasando al quinto mes, conociendo lo que es la criptografía aplicada o los fundamentos de criptografía clave, ¿verdad? Claves simétricas, claves asimétricas, PKI, certificados digitales, casos de uso práctico. Luego pasan el sexto mes, donde va a haber el hacking ético, pruebas de penetración o pentesting, metodologías de pentesting, fases de reconocer, con las fases del pentesting, el reconocimiento, la explotación, la postexplotación, el uso de diferentes herramientas, Kali Linux, Metasploit. El séptimo mes pasan a lo que es seguridad aplicada en la web y equipos móviles, amenazas de over el top 10, pruebas de seguridad en aplicaciones web y dispositivos móviles, prácticas seguras de desarrollo. El octavo mes, seguridad en la nube, donde van a conocer los diferentes modelos de servicios, infraestructura como servicio, plataforma como servicio, software como servicio, seguridad en entorno como AWS, Amazon Web Services, Azure, Google Cloud Platform, controles de acceso y cumplimiento, IAM, sentido general. El noveno mes pasan a la gestión de incidentes y respuesta ante brechas, donde van a poder crear planes de respuesta, hacer análisis forense básico, contención, erradicación y recuperación. Pasando así al décimo mes, en la parte de cumplimiento normativa y gobierno de seguridad, donde van a poder conocer los principales estándares como ISO 27001, NIS, GDPR, PCI DSS, auditorías, políticas de seguridad, concienciación organizacional o concientización de los usuarios dentro de la organización. Así, también les muestro lo que vamos a estar viendo en esta clase el día de hoy.
La bienvenida, un panorama general, por qué ciberseguridad, mitos y realidades, fundamentos de la informática, qué se debe de dominar para incursionar en el mundo de la ciberseguridad, conceptos claves de ciberseguridad, el ecosistema profesional, áreas y roles que se pudieran ocupar luego de haberlo desarrollado o durante el proceso de desarrollo si se abre alguna oportunidad laboral. Cómo prepararte desde ya, algunos tips para que ustedes de forma independiente también puedan seguir creando, formando esos conocimientos que le van a permitir un mayor desarrollo. Y un plan de acción con preguntas para ustedes para que continúen durante todo el curso, después de esta clase y después de la carrera. ¿Por qué ciberseguridad? La ciberseguridad es un campo en expansión. La digitalización de empresas, gobiernos, la vida cotidiana crece cada año y con ella la superficie de ataque en sentido general. Hoy en día todo el mundo necesita estar conectado, tiene diferentes dispositivos, laptops, tabletas, dispositivos móviles, relojes inteligentes, televisores inteligentes, domótica, los aire acondicionados, las neveras, las lavadoras están conectadas a la red, lo que ha ampliado bastante la superficie de ataque, tanto en nosotros como personas normales, como para las empresas. Las industrias, la industria reporta de forma sostenida una brecha entre la demanda de profesionales y la oferta disponible. Profesionales en el área de la ciberseguridad y profesionales disponibles en el área de la ciberseguridad. La necesidad de ciberseguridad que atraviesa prácticamente todos los sectores: la banca, salud, gobierno, retail, manufactura, educación, entre otros. No es un campo de nicho, es una función transversal, es una columna vertebral en cualquier organización digitalizada. Mitos versus realidad o realidades. Un mito: hay que ser un genio en las matemáticas o de las matemáticas. La realidad: se requiere lógica y pensamiento estructurado, pero no una matemática avanzada. Es solo escribir código con capucha, una pantalla negra, lo que la gente cree, o una careta. No, no es así. Incluye roles de gestión, cumplimiento, auditoría, comunicación, información y muchísimos otros roles más dentro de las organizaciones. ¿Necesito un título universitario en informática para empezar? Tampoco. Hay múltiples caminos, certificaciones, ser autodidacta o el autoestudio, los bootcamps, las prácticas, la experiencia. Es bastante importante. Es un campo puramente técnico. También exige habilidades blandas como comunicación, ética, pensamiento crítico. Hay que saber guardar secretos en el área de la ciberseguridad. Una vez que aprendes, ya sabes todo. Tampoco es cierto. Es un aprendizaje continuo. La tecnología, el mundo de la ciberseguridad cambia con cada segundo, cada minuto, cada momento. Hay cosas nuevas. Hay cosas que debemos de seguir aprendiendo. Así como nosotros estamos de este lado, tratando de proteger las infraestructuras, tratando de proteger los datos y los activos, hay otras personas que están tratando de hacer totalmente lo contrario. Entonces, un proceso constante de aprendizaje. La tecnología evoluciona constantemente. Entonces, dicho esto, pasamos a los fundamentos de la informática, lo más básico que debemos saber diferenciar y poder identificar para ser buenos profesionales en el área de la ciberseguridad. ¿Cómo funciona una computadora? La computadora está compuesta de dos tipos de componentes, unos lógicos, ¿verdad? El software, y otros físicos, el hardware. Los componentes físicos son el procesador, la memoria RAM, los discos duros, todo lo que nosotros podemos tocar de la PC, cualquier tipo de chip, que las tarjetas de video, las tarjetas de sonido, que ya no son tan comunes, pero sí. Y luego está el software, que es lo que hace que el hardware funcione como un solo
sistema, un solo ecosistema. Es el que le dice al hardware qué hacer. El sistema operativo, las aplicaciones que usamos a diario, los juegos son software. Ambos trabajan siempre juntos. El hardware es inútil sin instrucciones y el software no puede existir sin algo físico donde ejecutarse, donde correr el lenguaje coloquial. Este es el nivel más básico posible que necesitamos entender y conocer para desarrollarnos en el área de la ciberseguridad. Dicho esto, pasamos a los diferentes tipos de sistemas operativos. Tenemos el más usado, que es Windows, propiedad de Microsoft, ¿verdad? El más usado en equipos personales y en muchas empresas. La mayoría de las empresas del mundo este es el sistema operativo que utilizan. Luego tenemos macOS, usado en equipos Apple, popular por su diseño, desarrollo, estabilidad. Y por supuesto, por igual también. Y luego tenemos Linux, lo que usan las personas que no son simples mortales, como diríamos, ¿verdad? En las aulas. Es la base de la mayoría de los servidores y herramientas en la seguridad en sentido general. No solo la ciberseguridad, sino seguridad de la información, seguridad física y todas las ramas que componen la seguridad. ¿Por qué conviene que nos familiaricemos con Linux, que tú que estás ahí viendo este video te familiarices con Linux y la línea de comandos, la CLI y no solamente la GUI, ¿verdad? Es porque la mayoría de herramientas y servidores, distribuciones especializadas como Kali Linux, como Red Hat, como Ubuntu, corren. O sea, los servidores, los servicios corren en distribuciones como estas. Aprender a moverte, a utilizar la terminal de forma fácil y sencilla es primordial. Es una inversión de tiempo rentable en el área de la ciberseguridad. Es muy importante. Para esto, acá te traemos los comandos más básicos para utilizar la terminal o la CLI en Linux. Tenemos el PWD. Así mismo se escribe la CLI. Es un comando que muestra el directorio de la carpeta en la cual nos encontramos en ese momento en específico. Dígase si estamos en downloads o en documentos, escribimos PWD, le damos enter, nos va a salir dónde estamos ubicados. LS, lista y muestra los archivos y carpetas que están en el directorio donde nos encontramos en ese momento. Luego el CD, que es para cambiar de directorio. Tú pones CD, backslash, eh, el directorio es a donde quieres moverte y hacia allá te diriges. mkdir de Make Directory es para crear carpetas o directorios. El rm de remover es para eliminar archivos o carpetas, ¿verdad? El cp o el mv es para copiar, mover o renombrar archivos. Dependiendo de la sintaxis que se utilice, nos da una u otra función. El cat es para mostrar el contenido de un archivo. Si tenemos un archivo txt, le hacemos un cat, nombre del archivo, que se encuentra en el directorio, y nos va a mostrar el contenido. El grep sirve para filtrar, para buscar una palabra, un texto en específico dentro de un archivo. El change mode o el chmod sirve para cambiar los permisos de los archivos que tenemos en nuestro sistema. El sudo es básicamente para hacer una elevación de privilegios al momento de ejecutar comandos, para que se ejecuten como administrador. Así como en Linux, cuando queremos ejecutar un sistema, damos clic derecho, ejecutar como administrador, perdón, en Windows, en Linux utilizamos el sudo. El ping, al igual que Windows también, y al igual que en Mac, sirve para verificar conectividad con otro equipo. PIN, la IP, PIN, el DNS o el nombre, el registro del equipo, y este responde o no si tenemos o no comunicación. El IPA muestra la configuración de red del equipo, qué IP tenemos, cuáles son las tarjetas de red que tenemos, la MAC address,
toda la información de red del equipo. El SSH es el comando para establecer conexiones SSH con otros equipos desde la terminal de Linux. SSH, el usuario, arroba la IP, luego nos pide la contraseña y así podemos hacer una sesión remota a través de la CLI con otros equipos. No necesariamente tienen que estar localmente en esa red, puede estar en otra red que haya comunicación entre las diferentes redes. Y el man muestra el manual de uso de un comando. Podemos escribir ping man y este nos va a dar el manual de uso del comando ping y todas las variables que podemos utilizar con esto. No es necesario memorizar hoy todos los comandos. Basta con conocerlos, entender cómo funcionan, para qué se utilizan y practicarlos constantemente. Una maquinita virtual o una distribución de Linux y comenzar a practicar. Es muy importante. Luego se crea memoria muscular o se crea memoria y ya sabemos qué ejecutar, en qué momento ejecutarlo, cómo se use, para qué se use. Pasando así a las diferentes distribuciones de Linux, las más utilizadas que vemos aquí en pantalla. Tenemos Ubuntu o Debian, es una de las más usadas en servidores por su estabilidad y el amplio soporte que tiene la comunidad. Recuerden que las distribuciones o sistemas Linux son de código libre, son open source, código abierto, y la comunidad de Ubuntu es una de las más activas y de la que más soporte da. Luego tenemos Kali Linux, especializada en pruebas de penetración y auditorías de seguridad al igual que Parrot OS, que es una alternativa a Kali Linux. Es una distribución que viene con una serie de herramientas como Wireshark, Nmap y muchas otras que podemos utilizar para pruebas de penetración, pruebas asociadas a la ciberseguridad. Parrot está un poquito más enfocado en temas de forensis o forencia digital y privacidad, pero ambas tienen herramientas muy similares. Luego tenemos CentOS y Red Hat, que es ampliamente usada para servidores empresariales. La parte de Red Hat sí necesita de un licenciamiento, ¿verdad? Para un soporte de ese servidor debe ser registrado una vez instalado. Y luego tenemos Fedora usada normalmente se utilizan desarrolladores, banco de pruebas, eh, testeo de aplicaciones y luego se llevan a distribución de Red Hat, que es lo más común que podemos ver hoy en día. Así pasamos a los fundamentos de redes e Internet, direcciones IPs. La dirección IP es un identificador único de un dispositivo dentro de una red, similar a una dirección postal. Bien, o una dirección de una vivienda. Es una dirección IP. Luego tenemos los protocolos, que son simplemente un conjunto de reglas que definen cómo se comunican dos dispositivos. Dependiendo de la comunicación que hay entre ellos, un protocolo u otro. HTTP, HTTPS, SSH, RDP, ¿verdad? TCP/IP es un protocolo. Comunicación cliente-servidor es el modelo más común. Es el modelo donde un dispositivo cliente, un dispositivo móvil, una tablet, se comunica con otro dispositivo, en este caso, un servidor, y solicita información. El servidor la entrega. Cuando nos conectamos a Instagram, cuando entramos a Facebook, nos estamos conectando a servidores. Nuestros celulares funcionan como clientes y esas aplicaciones alojadas en servidores, ¿verdad? Los servidores son los que nos entregan la información mediante estos protocolos. Ambos dispositivos necesitan de una dirección IP para poder comunicarse, tanto el cliente como el servidor, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una analogía. Piensa en un sistema postal, en el sistema postal. La dirección IP es la dirección de la casa. El protocolo son las reglas del servicio postal, cómo se empaqueta y se entrega la carta o el paquete, lo que se pida. Se pidió algo por Amazon, cómo se paqueta y se entrega eso que
solicitamos o compramos en Amazon, ¿verdad? Entonces, en el modelo de cliente-servidor es como pedir un producto a correo. El cliente solicita, el servidor lo envía, bajo las reglas establecidas. Dos direcciones IP, comprador, vendedor, reglas de envío y recepción. Es básicamente eso. Dentro de los tipos de direcciones IP tenemos las IPv4, es un formato de cuatro números, desde el 0 hasta el 255, separado por puntos, lo que vale se conocen como octetos. Un ejemplo de una dirección IP podemos ver acá, 192.168.1.1, la podemos ver por acá. Esta es una dirección IP. Es el estándar más usado, aunque con un número limitado de direcciones IP posibles a utilizar, es el estándar más usado hoy en día. Así también tenemos el formato o IPv6. Es un formato alfanumérico hexadecimal, mucho más largo y complejo de utilizar y de entender, creado para cubrir la creciente demanda de direcciones únicas en el mundo, direcciones IPs privadas como esta que vemos acá. Salió la IPv6 para tener más direcciones disponibles por la creciente demanda de IPs. Luego tenemos la IP pública que identifica un dispositivo directamente en Internet. Es visible y accesible desde cualquier parte de la red pública. Luego las IPs privadas, que es la que usamos dentro de una red local. Oficinas, empresas, instituciones, casas locales comerciales. Todos tenemos una IP privada y una IP pública. La pública está de cara al proveedor de servicio para poder navegar Internet. La privada es tráfico local dentro del inmueble o de la localidad. Bien, una IP estática es una IP asignada de forma manual. No cambia y es comúnmente utilizada en los servidores porque necesitan IPs fijas que no cambien. Y la forma más común es la IP dinámica, que se asigna automáticamente mediante un servicio de DHCP. Puede ser un router, puede ser un servidor que entregue el servicio de DHCP y que asigne las direcciones cuando un dispositivo, un cliente, lo solicita. Se conecta a la red, necesita una IP para poder navegar en la red. Muy común en dispositivos personales, computadoras de oficina y demás. Así, continuamos con los protocolos más comunes. Tenemos el HTTP, transferencia o comunicación con páginas web sin cifrado, de forma insegura. Puerto 80, ¿verdad? Protocolo utiliza un puerto. El HTTP utiliza el puerto 80. Transfiere los datos sin encriptar, sin cifrar. Y luego tenemos la evolución que es el HTTPS. Es igual que el HTTP, pero con una comunicación cifrada con los datos viajan encriptados. Son encriptados con un certificado que necesita validez, certificado SSL. Luego tenemos dentro de los protocolos más comunes el FTP o el File Transfer Protocol. Funciona para transferencia de archivos entre computadoras o entre computadoras servidor. Luego el SSH, utilizado para conectarse de forma segura a otro equipo. También se encripta la comunicación con una llave RSA. Se encripta la comunicación entre cliente, servidor, entre computadora a computadora para que sea segura. Se utiliza para conectarse a equipos Linux, se utiliza para conectarse a switches, a routers y demás appliances que podamos encontrar en una arquitectura de red o en una infraestructura tecnológica. Luego tenemos DNS, utiliza el puerto 53, el cual traduce un nombre de dominio a una dirección IP. Por ejemplo, google.com está asociado a la IP 8.8.8.8 o a la 8.8.4.4. Esto lo hace un DNS.
Domain Name Resolution, ¿verdad? Entonces, luego tenemos el SMTP, protocolo para envíos de correo electrónicos. Así también tenemos el TCP y el UDP. El TCP garantiza que los datos lleguen completos y en orden. El UDP también es para envío de datos, pero no garantiza orden ni entrega. El TCP lo va enviando de manera secuencial y el UDP no, lo hace de manera asíncrona. Envía sin asegurar nada que se vaya a integrar de forma correcta ni ordenada. Acá asociando los protocolos o los servicios a los puertos. FTP puerto 20 o puerto 21. El SSH utiliza el puerto 22. Telnet, que también es acceso, así como vimos que el HTTP permite tráfico sin cifrar y el HTTPS tráfico cifrado, tenemos Telnet, a diferencia de SSH que es acceso remoto seguro cifrado, Telnet no lo es, puerto 23. SMTP para envío de correos electrónicos, puerto 25. DNS, puerto 53. HTTP, puerto 80, como ya mencionamos anteriormente. El 443 es el puerto asociado al HTTPS y el 3389 o 3389 es el puerto asociado al RDP o escritorio remoto de Windows. Cuando nos conectamos mediante RDP desde una computadora a un servidor, este es el puerto que utilizamos. Conocer estos puertos ayuda a entender por qué ciertos puertos se cierran o se monitorean de forma prioritaria en el ámbito de seguridad en redes o ciberseguridad aplicada a redes. Es muy importante conocer los protocolos y los puertos más comunes, al menos. Así también está el protocolo, el servicio de Syslog con el puerto 514. Es el asociado al envío de logs, la información que guarda o que genera un sistema para que sea ingestada, correlacionada y pueda generarse alertas en el área de un SOC o en el área de monitoreo de tecnología. Pasando, dicho esto, pasamos a lo que es la comunicación cliente-servidor, cómo funciona. Primero, nosotros en nuestra computadora abrimos el navegador, escribimos una dirección IP, google.com. El servicio DNS traduce ese nombre a la IP y envía la comunicación a esa IP que él pudo resolver, que encontró el registro, ¿verdad? Se inicia la comunicación, se establece típicamente mediante TCP, es el protocolo más utilizado en la actualidad. Se envía la solicitud, el cliente envía una petición HTTPS, ya que estamos accediendo a Google, tráfico cifrado con un certificado SSL. El servidor responde a la solicitud y devuelve la página con los datos. Cuando vemos que ya la página en el navegador ha cargado y presenta a Google con el buscador, ya llegamos al quinto paso de lo que estamos viendo aquí en pantalla. Ya habiendo visto IPs, diferentes tipos de IPs, protocolos, puertos, servicios y la relación entre uno y otro, pasamos a los equipos que protegen las redes, los sistemas que monitorean, filtran y responden ante amenazas. En primer lugar, tenemos el firewall. Es un sistema, hardware o software, ya que puede ser un appliance físico, un equipo físico, que lo vamos a ver en los data centers, o puede ser virtual. Este equipo filtra el tráfico de red, entrante y saliente, según las reglas de seguridad predefinidas, permitiendo así o bloqueando las conexiones específicas, dependiendo lo que se le haya definido. Actúa como un seguridad, actúa como una barrera entre una red confiable interna, ya que nosotros conocemos lo que tenemos en nuestra red interna, y no una no confiable como Internet, que no sabemos lo que hay del otro lado.
Él está en el medio protegiendo nuestra red interna del mundo exterior. Puede basarse en reglas simples. IP de origen, IP destino, puerto de origen, puerto de destino. Si no machean, si no se match con lo especificado en la regla de firewall, no permite el tráfico. Si sí, entonces sí lo permite. O puede ser más avanzado, un Next Generation Firewall, el cual tiene la capacidad de hacer inspección profunda de paquetes, puede desencriptar el tráfico, ver lo que hay dentro de ese tráfico que está pasando, puede analizar en busca de virus, puede hacer análisis de prevención de intrusiones. Es típicamente la primera línea perimetral en una arquitectura de red. Probablemente es el control de seguridad, así también, más antiguo y conocido. Bien, como les dije, puede ser un dispositivo físico dedicado o un programa, una appliance virtual, una máquina virtual instalada en un servidor o en una computadora. Dicho esto, pasamos a los IDS e IPS. Son también equipos que protegen la red y actúan en conjunto con los firewall. Hay una diferencia clave entre estos dos equipos. Normalmente, un equipo que funciona como IPS puede funcionar como IDS, pero no necesariamente un equipo que funciona como IDS puede funcionar como IPS. Un IDS o un Intrusion Detection System detecta una actividad sospechosa en la red en un tráfico ya sea entrante o saliente, genera una alerta de que está pasando algo, pero no actúa por sí mismo, no bloquea el tráfico, no está diseñado para eso. Está diseñado para detectar y alertar lo que detecta. Sin embargo, el IPS, Intrusion Prevention System, sí puede detectar y tomar acción, bloquear automáticamente el tráfico identificado como tráfico potencialmente malicioso en tiempo real. Ahí está la diferencia entre un equipo y otro. El IDS es como una cámara de seguridad, una cámara como la que vemos en las tiendas, en las cajas, que avisa cuando ve algo sospechoso, pero no puede tomar acción. El IPS, sin embargo, es como un guardia. Tiene la capacidad también de ver y actuar. Ahí está la diferencia. El guardia interviene al detectar el intruso o la acción mal hecha. Dicho esto, pasamos a los SIEMs, o por sus siglas, Security Information and Event Management. Es el sistema que centraliza, es el que recibe todos los logs, todos los registros que generan firewalls, switches, IDS, IPS, antivirus o XDR o EDR, como se conocen hoy día. Él ingesta, recibe todos estos logs de todas estas fuentes, los analiza para detectar patrones, para hacer correlación entre diferentes logs y poder saber si hay un evento en nuestra infraestructura. Recolecta los eventos del firewall, de servidores, aplicaciones, otras fuentes en un solo lugar, en él mismo. Permite correlacionar estos eventos aparentemente aislados para detectar ataques más complejos. Así también es la herramienta central de trabajo de un analista dentro de un SOC o un Security Operations Center, por sus siglas, SOC, SOC, Security Operations Center. Es, en esencia, el CIEM es el panel de control de la seguridad de una organización, donde se juntan todas las informaciones de las decenas o cientos de fuentes que podamos tener en la infraestructura, servidores, aplicaciones, firewall, IDS, IPS, demás como antes mencionamos, para hacer correlación de todos
los eventos y generarnos alertas basados en estos patrones previamente definidos. Bien, entonces, continuando, vemos la parte de SOAR. SOAR o Security Orchestration, Automation and Response es una plataforma que automatiza tareas repetitivas de respuesta a incidentes, orquestando distintas herramientas de seguridad. Se apoya en la información que ya entrega un SIEM para decidir cuándo actuar. El SIEM recibe los logs, hace una correlación de logs, detecta basado en los casos de uso si hay un evento, se lo entrega al SOAR y el SOAR acciona dependiendo cómo esté configurado. Automatiza acciones como bloqueo de IP maliciosas, tráfico con indicadores de compromiso o IOC. Puede aislar equipos comprometidos de la red para evitar propagación lateral, ¿verdad? Sin intervención manual en cada paso o en los casos. Reduce el tiempo de respuesta ante incidentes y libera al equipo humano de las tareas repetitivas para que se puedan enfocar en otras tareas. Luego del SIEM viene el SOAR. El SIEM ayuda a detectar, visualizar amenazas. El SOAR ayuda a actuar frente a ellas de forma automática. Así es como trabajan juntos. El firewall filtra el tráfico en el perímetro según las reglas predefinidas. El IDS o el IPS inspecciona también el tráfico ya permitido en busca de actividad maliciosa. El SIEM recibe esos logs, los centraliza, los correlaciona y genera alerta de todas las fuentes antes mencionadas, firewall, IDS, IPS, antivirus y demás. Servidores también. Luego el SOAR automatiza la respuesta ante los incidentes que el SIEM identifica. Estas cuatro tecnologías son las más comunes y rara vez actúan solas. En una organización madura, una empresa ya con cierta madurez tecnológica, funcionan como una cadena continua de detección y respuesta. Dicho esto, pasamos a los conceptos claves de la ciberseguridad. ¿Qué es la ciberseguridad? Lo más básico que debemos de saber. Es un conjunto de prácticas, procesos, tecnologías y políticas diseñadas para proteger los activos de una organización. ¿Qué son los activos? Sistemas, redes, dispositivos, datos, para protegerlos frente a accesos no autorizados, ataques, daños o robos. No es solo tecnología, involucra personas, procesos, herramientas, software, información. Todo trabaja junto para proteger los activos de información, dispositivos, propiedad intelectual, infraestructura, datos en un campo dinámico que evoluciona constantemente. Y junto con esta evolución llegan nuevas amenazas. Siempre. Entonces, entendiendo el concepto de ciberseguridad, pasamos al marco central, la tríada de la CIA. ¿Qué significa CIA? Son siglas en inglés. Confidencialidad, integridad y disponibilidad. La confidencialidad, solo las personas autorizadas pueden acceder a la información. La integridad, los datos no se alteran de forma no autorizada ni accidental. Y la disponibilidad es que la información, los sistemas estén siempre accesibles cuando los usuarios autorizados lo necesiten. Una carta sellada cumple con esos tres principios. Confidencialidad, solo el destinatario puede abrirlo. Integridad, el mensaje no fue alterado en el camino.
Disponibilidad, la carta llega cuando se espera, cuando se necesita. Esta es la triada de la CIA: Confidentiality, Integrity and Availability. Confidencialidad, integridad y disponibilidad. 5 términos esenciales que debemos de así también entender en el ámbito de la ciberseguridad. ¿Qué es un activo? Un activo es un recurso de valor a proteger. Eso lo define la institución. Datos, hardware, software, personas. Cualquier cosa que necesite ser protegido es un activo. ¿Qué es una amenaza? Es un evento o acción potencial que puede causar un daño a un activo, cual sea el activo. Vulnerabilidad es la debilidad de un sistema que puede ser explotada para dañarlo. El riesgo es la probabilidad de que una amenaza explote una vulnerabilidad y el impacto que esto trae consigo. Un ataque es un intento deliberado de explotar una vulnerabilidad para causar daño, normalmente de forma deliberada, ¿verdad? Entonces, una analogía, la analogía de la casa, muy utilizada en el ámbito de la ciberseguridad. ¿Cuál es el activo? La casa es el activo, mi casa es el activo, tu casa es el activo. Una vulnerabilidad puede ser una ventana sin seguro, una puerta sin seguro. Que ronde un ladrón en la zona es una amenaza. La probabilidad de que entre por la ventana, ¿verdad? Y el daño causado es el riesgo. Si entró por la ventana, tomó algo, una cartera, un celular, un televisor, ese es el riesgo, la probabilidad que existe de que entre y haga alguna acción indebida. Y el momento en que lo intenta, no solamente tiene que llevarlo a cabo, simplemente el simple hecho de intentar abrir la ventana ya es un ataque. El cruzar la barda, la verja, el perímetro ya es un ataque. Una forma bien sencilla de entenderlo. Casa, activo. Ventanas inseguro, vulnerabilidad. Ladrón rondando, amenaza. Probabilidad de que suceda y el daño que esto puede causar es el riesgo. El momento en que esta persona, este ladrón, lo intenta, es el ataque. Entonces, así vamos a ver las amenazas más comunes y sus categorías. Tenemos el phishing e ingeniería social. Es la manipulación de una persona para obtener información o accesos de un individuo, de otro individuo. El malware, software malicioso diseñado para dañar, espiar o tomar control de un sistema. Ransomware es un tipo de malware que cifra archivos y exige un pago para la liberación. Es un secuestro de archivos. Brecha de datos es la exposición no autorizada de información sensible. Es muy importante entender que estas categorías se profundizan en el curso formal de la ciberseguridad. Hoy basta con entenderla. En esta clase que están, en este video que están viendo el día de hoy, basta con conocerlas y entender que se combinan aspectos técnicos y humanos en cada una de estas amenazas. Son las más comunes, hay otras, pero estas son las 4 más básicas, las más conocidas, las que se ven en el día a día. El ecosistema profesional, áreas, roles, certificaciones de entrada en el área de la ciberseguridad. Dentro de las principales áreas y roles, tenemos el Red Team, es la parte ofensiva en el área de ciberseguridad. Simulan ataques,
para encontrar debilidades, vulnerabilidades, antes de que un atacante real las encuentre y las pueda explotar. El llamado pen testing es realizado por el Red Team o equipo rojo. Luego tenemos el Blue Team, que mencionaba al principio, que es una de mis áreas de interés, una de las áreas que me apasionan. Tenemos el Blue Team o la parte defensiva. Es el equipo que detecta, responde y contiene incidentes de seguridad. Forman parte del SOC y del equipo de respuesta a incidentes. SOC es el Security Operations Center. Luego tenemos GRC o Gobierno, Riesgo y Cumplimiento. Esto encapsula políticas, auditorías, marcos normativos, certificaciones, todo aquello que diga cómo debemos de actuar, las normas, el marco que rige la seguridad, la ciberseguridad en la empresa, en la institución en la que nos encontremos, entra dentro del GRC, del Gobierno, Riesgo y Cumplimiento. Luego tenemos el forense digital. Para que también, Purple Team fue mencionado al principio, GRC entra dentro del equipo púrpura, dentro del equipo de estrategia. Entra acá. Luego tenemos el forense digital. Son aquellos que investigan incidentes para reconstruir lo que pasó, reunir evidencia para documentación y que se pueda prevenir a futuro. Luego tenemos el AppSec o el DevSecOps, que es donde se integran seguridad dentro del desarrollo de software. Seguridad dentro del desarrollo de software. DevSecOps es un término muy utilizado hoy en día, que es la integración de seguridad y operaciones dentro del proceso de desarrollo de principio a fin, en cada una de las etapas del desarrollo. Dicho esto, las certificaciones de entrada más reconocidas para el ámbito de la ciberseguridad, tenemos lo que es el CompTIA Network Plus, en el cual se aprenden fundamentos de redes, que es un muy buen punto de partida en general en IT. Luego el CompTIA Security Plus, una de las certificaciones más reconocidas en el ámbito de la ciberseguridad. Luego tenemos iSquare SSCP, orientada a fundamentos de operación y administración segura de sistemas. Luego es la CEH o Certified Ethical Hacker, que es la introducción a técnicas de hacking ético en entornos no, en entornos autorizados, perdón. Las certificaciones complementan, complementan la parte profesional de la ciberseguridad, pero no reemplazan la práctica de laboratorio real. Se pueden utilizar como guía, como marco, como temario, pero no debe ser el único objetivo. Se debe de poner en práctica las certificaciones. Todo lo que ustedes van a aprender en el curso de ciberseguridad se debe de poner en práctica dentro de entornos controlados, con previa autorización y con ética y con conocimiento de lo que estamos haciendo. Dicho esto, pasamos a cómo se van a comenzar a preparar desde ya, desde ahora. Habilidades técnicas blandas y primeros pasos prácticos que deben de dar para comenzar esta aventura en el área de ciberseguridad. Habilidades técnicas base que deben de tener Linux y línea de comando. Hay que practicar navegar dentro del ecosistema Linux, dentro de un sistema operativo Linux, ejecutar tareas básicas desde la terminal, crear documentos, crear carpetas, moverlos, eliminarlos, modificar sistema, habilitar conexión SSH, permitir esa conexión SSH desde una IP única, habilitar el firewall de ese sistema. Muy importante que se hagan esas prácticas. Fundamentos de redes. Repasar
las IP, los protocolos, el modelo cliente-servidor, los diferentes tipos de IP, las diferentes clases de IP, los puertos asociados a los protocolos, cómo funcionan y por qué, para qué se utilizan. Profundizar más en la comunicación cliente-servidor, el three-way handshake y demás informaciones útiles. Practicar un lenguaje de scripting. Python es el más recomendado para empezar en el área de la ciberseguridad. Un lenguaje sencillo, pero bastante útil y poderoso. Y muy importante, el inglés técnico. Gran parte de la comunicación, de la documentación, perdón, la comunidad global está en inglés. Los sistemas operativos, los servidores, las certificaciones, la mayoría están en inglés. Es muy importante el inglés técnico. No es necesario dominar estas cuatro técnicas base que vemos acá para empezar un curso formal. Basta con tener una primera exposición a cada una de ellas para entender los conceptos base del curso y que no se sientan completamente nuevos cuando los vean. Ya tengan una base para poder avanzar. Y así también habilidades blandas y mentalidad, curiosidad. Hay que preguntarse constantemente cómo funciona esto, qué pasará si hago esto. El cómo funciona es algo muy importante. Si entendemos cómo funcionan las cosas, más fácil se vuelve la investigación, la resolución de los problemas, la administración. El entender cómo funciona nos facilita el troubleshooting, la resolución de problemas, resolución de conflictos, investigaciones. Pensamiento crítico, cuestionar supuestos. ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? Buscar evidencias antes de sacar conclusiones. No podemos señalar sin tener una evidencia concisa, una evidencia clara de lo que sucedió. Ética, actuar siempre dentro de los límites legales y autorizados por la institución. Siempre debemos de regirnos por la ética. Tolerancia a la frustración es muy importante. Los errores y bloqueos son parte del proceso normal de aprendizaje. Somos seres humanos. Nos podemos equivocar, nos podemos bloquear, pero es parte del ser humano. Aprendizaje continuo. El campo de la ciberseguridad, la tecnología cambia constantemente. Hay que vivir actualizándose. Nunca termina el aprendizaje. Y la atención al detalle. Por último, pero no menos importante, muchos hallazgos de seguridad dependen de notar algo que otras personas pasaron por alto. Lo que otro pasa por alto, nosotros debemos tener la capacidad de verlo y poder resolverlo, poder notificarlo, poder mostrar ese hallazgo. Aquí les dejo unas cuantas plataformas para práctica legal y ética. Try Hack Me, Hack the Box. En TryHackMe podemos hacer laboratorios guiados para principiantes con rutas de aprendizajes estructuradas para introducirnos más profundo en la parte de Red Team, en la parte de ciberseguridad. En Hack the Box son retos prácticos de dificultad que van aumentando en entornos controlados y legales. Los CTFs educativos con competencias tipo captura la bandera, pensada para aprender jugando, ese tipo de cosas. Y las comunidades, leer los foros, las comunidades en línea, los meetups locales, como el Hackón, aprender en grupo, crear esas hermandades donde podamos compartir informaciones, aprender de otros, mostrar hallazgos que se puedan mostrar
pero todo siempre dentro de un marco legal y de un marco ético. Todas estas plataformas están diseñadas específicamente para practicar de forma legal y ética. Nunca se debe de practicar seguridad ofensiva sobre sistemas que no nos pertenecen. A ti que estás viendo este video, nunca practiques con un sistema que no te pertenece, al que no estás autorizado para probar. Dicho esto, aquí les dejo un plan de acción, lo que pueden hacer esta misma semana. Hoy mismo pueden iniciar un checklist de preparación. Instala una distribución Linux en una máquina virtual, un Ubuntu, es la más sencilla. Practica comandos básicos. Instala solamente la CLI y luego intenta instalar la parte gráfica mediante comandos. Busca tutoriales, apóyate de las herramientas de inteligencia artificial que tenemos a la mano actualmente. Repasa los fundamentos de redes, visto hoy, IP, protocolo, comunicación cliente-servidor, puertos. Aprende lo básico de Python, variables, condicionales, bucles. Crea una cuenta en una plataforma de práctica de hacking ético. Trae Hack Me o Hack the Box. Completa una ruta para principiantes. Lee sobre casos reales de ciberseguridad por semana para facilitarte o familiarizarte con el panorama de las amenazas del día a día. Noticias, foros, blogs, únete a comunidades. Únete a comunidades para aprender acompañado, hacer preguntas que otros con experiencia te respondan, casos de la vida real. Es muy importante el acompañamiento. Entonces, dicho esto, para finalizar con esta clase, el día de hoy vimos el por qué la ciberseguridad es un campo en expansión, en constante crecimiento. Vimos los mitos que no deberían de frenarte a continuar en este hermoso camino de la ciberseguridad. Los fundamentos técnicos, hardware, software, como uno depende del otro. El hardware es inútil sin el software no puede existir sin el hardware. Sistemas operativos, Windows, macOS, Linux y sus distribuciones, y una pincelada básica de las redes. Vocabulario esencial, qué es la ciberseguridad, concepto, la triada de la CIA, los 5 términos clave de la ciberseguridad, el ecosistema profesional, las diversas áreas, los roles, certificaciones que pueden ir optando de entrada, habilidades a desarrollar, técnicas y blandas con plataformas concretas para practicar de forma legal y ética. Y el plan de acción, que lo acabamos de ver, 6 pasos concretos que puedes hacer en una semana y créeme que te vas a emocionar aún más por este hermoso camino del aprendizaje de ciberseguridad. Tu camino en ciberseguridad empieza hoy. Muchas gracias por haber visto este video.